Esta es la última foto de David Lama, un escalador legendario que conquistó picos de todo el mundo, hasta que un día aparentemente normal, David y otros dos descendieron una de las escaladas más difíciles de las montañas rocosas canadienses. Ninguno de ellos sobrevivió. Imagina el frío penetrante en tu rostro mientras asciendes la montaña nevada, cada respiración visible en el aire gélido y fresco. El crujido de la nieve bajo tus botas y el tintineo de tu equipo de escalada crean una banda sonora rítmica para tu difícil viaje. A medida que asciendes, el viento se intensifica, azotando tus capas de ropa y enfriándote hasta los huesos. Tus músculos arden con cada paso y tus pulmones duelen mientras trabajan arduamente para suministrar a tu cuerpo el oxígeno que anhela en el aire cada vez más enrarecido de la montaña. El paisaje nevado se extiende ante ti, un lienzo en blanco interrumpido solo por los picos escarpados que perforan el cielo. Cuanto más alto se asciende, más traicionero se vuelve el terreno, con tramos de hielo y nieve profunda que amenazan con desequilibrarte. Pero la emoción de conquistar una ruta desafiante, la satisfacción de llevar cuerpo y mente a nuevas alturas, son las recompensas que atraen a escaladores como David Lama a las montañas áridas e implacables. David Lama fue a la escalada lo que Mozart a la música clásica. Nacido el 4 de agosto de 1990, de joven, demostró ser un niño prodigio en el lienzo de las paredes rocosas. El alpinista austriaco y veterano del Himalaya, Peter Haber, descubrió el talento único de Lama con tan solo 5 años. Peter había organizado un campamento de escalada, y la habilidad de Lama lo impresionó. Si no conoces a Peter Haber, es una leyenda en el mundo de la escalada. Fue uno de los primeros, junto con Reinhold Messner, en alcanzar la cima del Everest sin oxígeno. Así que sus opiniones sin duda contaron. Después del campamento de escalada, Peter llamó inmediatamente a los padres de Lama para contarles que su hijo tenía un talento inusual. David era increíble, dice Blair. Sin miedo, con un equilibrio fantástico. Y así comenzó la aventura de escalada de Lama a la increíblemente temprana edad de 5 años. Poco después, Lama comenzó a entrenar con otra leyenda de la escalada, Reinhold Scharrer, poseedor de 13 medallas en campeonatos mundiales de escalada y creador de los centros de escalada en roca más modernos e innovadores del mundo. Esto le dio a Lama una ventaja que lo impulsaría hacia un futuro próspero como escalador de competición y, posteriormente, como maestro alpinista que conquistaría montañas como el Cerro Torre en Sudamérica y el Unagri en Nepal. David Lama tuvo unos orígenes gélidos en la ciudad austriaca de Innsbruck, situada en medio de los Alpes. Su talento para la escalada probablemente provenía de su padre, Rinzi Lama, guía de montaña nepalí. Su madre, Claudia Berglev, era una enfermera austriaca de Innsbruck. Se conocieron cuando Claudia fue de trekking por Nepal y conoció a Rinzi, quien trabajaba como guía Sherpa en ese momento. Claudia comentó que se quedó 5 semanas en Nepal y que, después, él vino a Austria conmigo y nos casamos en diciembre. Era encantador. Esta unión celestial, o mejor dicho, el frío intenso del Himalaya, crearía una auténtica leyenda de la escalada. Y esta leyenda de la escalada ya competía a los 8 años. En 1998, compitió en la Copa Oemunde en Telfs, Tirol, quedando segundo a pesar de ser mucho más joven que los demás competidores. A partir de entonces, solo mejoraría. En el año 2000, escaló una ruta clasificada como 5.13 en Eslovenia, conocida como Kindergarten. No se dejen engañar por el nombre, Lama fue la persona más joven en ascender una vía de este nivel de dificultad. Si no saben cómo funcionan los grados de escalada, una pared se clasifica desde 5.0 hasta 5.15 en el extremo más difícil de la escala. Esto significa que con tan solo 10 años, Lama ya ascendía vías de élite. En el año 2000, también ganó otras 6 competiciones de escalada, lo que lo diferenció de sus competidores. En 2002, Lama ganó todas las competiciones de escalada en roca en las que participó, incluyendo el prestigioso Rockmaster Jr. Tan solo 2 años después, ascendió in situ la ruta de Versatinic de 5.13 metros en el Gorget du Loup, en Francia. Una ascensión in situ es aquella en la que el escalador no tiene conocimientos previos de escalada.
Esto eliminó toda la planificación y preparación necesarias para una escalada extremadamente difícil, ya que David tuvo que tomar decisiones y escalar prácticamente a ciegas. Pero incluso a tan temprana edad, David Lama demostró una increíble capacidad creativa para evaluar y navegar la ruta sin ningún ensayo previo. Ese mismo año, también escaló la ruta JP Chod en el mismo lugar, que fue su primera ascensión de una vía de grado 5.14. A los 14 años, Lama ya tenía edad suficiente para competir en la Copa Europea Juvenil. Ganó esta competición, así como todas las demás en las que participó ese año. Al año siguiente, Lama se convertiría en campeón mundial junior por segunda vez. Pasó a las competiciones senior en 2006. Sin embargo, con solo 15 años, la Federación Internacional de Escalada Deportiva tuvo que cambiar sus reglas para que Lama pudiera competir con los senior de su nivel de élite. Ahora competía con escaladores con años de experiencia en escalada deportiva. Pero esto no lo detuvo. De hecho, incluso consiguió un patrocinio de Red Bull. Quedó segundo en su primera competición oficial de la Copa del Mundo y luego ganó la siguiente, convirtiéndose en la persona más joven en competir en una disciplina absoluta, la Copa del Mundo de Escalada, y también en el más joven en conseguir el primer puesto, tanto en dificultad como en boulder en su primera temporada. En ese momento, probablemente empezó a quedarse sin espacio para todos sus trofeos y premios. Lama se proclamó campeón de Europa de boulder en 2007 y, en 2008, ganó la clasificación general de la Copa del Mundo. Pero en 2009, ocurrió algo sorprendente. No solo no ganó, sino que ni siquiera quedó segundo. Inusualmente, David Lama quedó tercero. Verán, David seguía los pasos de su padre y su enfoque se centraba en su vocación por la montaña. El año en que obtuvo el tercer puesto en la Copa del Mundo, puso la mira en el Cerro Torre, en la Patagonia, y anunció su intención de escalar en libre la ruta del compresor, lo que significaba que no usaría equipo, salvo cuerda y pernos, para garantizar su seguridad. Nadie lo había intentado antes. El legendario alpinista Reinhold Messner incluso calificó la empresa de loca e imposible. Esta enorme montaña es de una belleza sobrenatural, pero también brutal e implacable. Así que Lama, junto con su compañero escalador Daniel Storer y un equipo de filmación de Red Bull, se dispusieron a hacer cima en el Cerro Torre. Sin embargo, este primer intento estuvo a punto de generar una gran controversia y críticas por parte de toda la comunidad montañera. Lamentablemente, no pudieron llegar a la cima debido al mal tiempo, pero peor aún, los dos escaladores y el equipo de Red Bull dejaron una cantidad significativa de equipo en la montaña, incluyendo aproximadamente 30 anclajes perforados junto a la ruta, que ya estaba muy equipada. Además, se abandonaron 700 metros de cuerda fija y 5 bolsas de transporte a lo largo de la ruta. Se contrataron guías locales argentinos para el equipo, pero no pudieron recuperarlo todo y no se retiró ninguno de los pernos. La reacción negativa al tener que limpiar el desastre y la indignación por añadir aún más pernos a la ruta existente fue enorme. Si se pregunta por qué esto fue tan importante para la comunidad de escaladores, generalmente se coincide en que añadir pernos adicionales a una ruta de escalada puede tener múltiples impactos negativos, incluyendo problemas ambientales. Las rutas con pernos pueden atraer multitudes, lo que puede generar basura, desechos humanos y erosión del suelo. Puede reducir la experiencia en la naturaleza, ya que los pernos pueden ser una intrusión desagradable en un paisaje natural. También pueden cambiar la dificultad de una ruta, lo que altera la experiencia de las personas. Añadir pernos adicionales puede impedir que las personas experimenten el juego mental que forma parte de la experiencia de escalar. La colocación de los pernos puede crear enganches desagradables que interrumpen la fluidez de la escalada. Por ejemplo, los paravolts colocados demasiado a la derecha o a la izquierda de donde sube el escalador pueden causar un arrastre innecesario de la cuerda. La ética del retroparavoltamiento es sin duda un tema candente en la escalada, y David Lama se llevó las peores consecuencias de toda la indignación. Lama se disculpó con la comunidad y luego dijo que, para mí, comprender y superar la controversia ha sido mi mayor logro. Y yo venía de un mundo de normas y regulaciones y entré en el mundo del alpinismo. Un mundo donde todo se reduce a la actitud que tienes hacia la montaña.
En 2009, no tenía esa actitud. Si eres escalador deportivo, un paravolt no significa nada. Es solo protección. Es la forma de escalar. No significa que estés destruyendo lo imposible. En la montaña, realmente destruye lo imposible. Hay una gran diferencia. Ahora lo entiendo. Debido al mal tiempo y la mala acogida de su intento, el equipo tuvo que abandonar esta ascensión por completo durante las temporadas 2009 y 2010. Pero este no fue el final de la ascensión al Cerro Torre para Lama. Como pueden ver, Lama era conocido por su humildad, con ganas de estar al aire libre. Sentía que las estrictas reglas de la escalada de competición lo encasillaban, impidiéndole alcanzar su máximo potencial. Según él, escalar en el gimnasio siempre fue divertidísimo y todavía lo disfruto, pero siempre he percibido la escalada al aire libre como la verdadera escalada, la aventura. Pero en el mundo de la competición, hay un montón de reglas y regulaciones. Debes ir allí y hacer esto, pero no debes hacer aquello, mientras que fuera tienes total libertad. Solo se trata de tu actitud, y tienes que encontrarla. Lo que he descubierto es que hay que ser fiel a tus capacidades. Y Lama fue pionero en los gimnasios de escalada deportiva, así que ¿qué le impediría ser pionero en las duras laderas de las montañas heladas? En 2011, se retiró oficialmente de la escalada de competición para poder centrarse por completo en el alpinismo. Y, naturalmente, su ilusión seguía puesta en escalar en libre la ruta del compresor del Cerro Torre. Así que David se dispuso una vez más a afrontar la hermosa montaña con un equipo de Red Bull. Peter Ortner, un escalador más experimentado que el anterior compañero de Lama, se unió a él. El segundo intento comenzó en enero de 2011, pero el equipo tuvo que abortar la escalada porque la pared frontal estaba llena de hielo y el mal tiempo la hacía aún más peligrosa. Un mes después, el 12 de febrero, Lama y Ortner intentaron la ascensión una vez más. Tuvieron un pequeño periodo de buen tiempo que les permitió finalmente alcanzar la cima. Desafortunadamente, tuvieron que usar técnicas de artificio, lo que les impidió alcanzar el ansiado objetivo de ser los primeros en ascender en libre a la cima. Sin embargo, aprovecharon esta oportunidad para buscar una ruta de regreso para su ascenso en libre. Fue un año después, en enero de 2012, cuando Lama y Ortner intentaron la cima en libre una vez más. Este intento también parecía condenado al fracaso. Lama sobrevivió a una fuerte caída, pero esto no lo detuvo. Inmediatamente volvió a intentar la sección y finalmente logró alcanzar la cima sin usar ninguna ayuda, salvo la cuerda y los paravolts que ya estaban en la pared. Parece que a la tercera va la vencida para el equipo. Tomó 24 horas en total, y el dúo de alpinistas durmió en sacos de bivac bajo las torres de hielo y no añadió ningún anclaje adicional a la escalada. ¿Serías lo suficientemente valiente como para dormir a miles de metros sobre el aire en una montaña gélida y fría? Esto convirtió a Lama y Ortner en los primeros en escalar en libre la ruta del compresor en el Cerro Torre. Lama dijo más tarde, este primer ascenso en libre a la cresta sureste del Cerro Torre es el final de probablemente la mayor aventura de mi vida hasta ahora. Estoy especialmente orgulloso de haberlo hecho sin añadir ningún anclaje. Resulta que el viaje de David Lama para escalar el Unahiri 3 años después probablemente superó esta aventura debido a la increíble historia que se llevó consigo. El Unahiri es una inmensa montaña que se eleva 6.900 metros hacia el cielo y se encuentra en la frontera entre Nepal y el Tíbet. En ese momento, era el pico más alto sin escalar del Himalaya. Así que, naturalmente, Lama quería ser el primero en llegar a la cima. En 2015, Lama se asoció con el escalador Conrad Anker para hacer historia y convertirse en el primero en alcanzar la cima. Eligieron ascender por una grieta en la roca que conducía al pilar noroeste, planeando emplear técnicas de escalada mixtas al llegar a la cresta. Al caer la noche, acamparon bajo una gran roca, pero sabían que corrían contrarreloj con el mal tiempo acercándose. Al día siguiente, las condiciones desfavorables, como la falta de hielo y la mala calidad de la nieve, dificultaron su progreso y protección.
A pesar de sus mejores esfuerzos, no pudieron alcanzar la cima y se vieron ante una difícil decisión: afrontar otra noche con temperaturas potencialmente mortales y fuertes vientos, o abandonar el intento. Con gran pesar, decidieron descender. Esto demuestra la humildad de ambos escaladores, con la actitud de que rendirse no es cobardía, ni siquiera un fracaso. A veces no se puede vencer la hostilidad de la naturaleza. Sin desanimarse, la pareja regresó para un segundo intento al año siguiente, el 6 de noviembre de 2016. El tiempo era agradable y todo había ido según lo previsto hasta que llegaron a la grieta de la roca a 6.000 metros, a tan solo 190 metros de la cima. El desastre se abalanzó sobre ellos cuando ocurrió una de las cosas más terribles imaginables. Conrad Anker sufrió un infarto. Lama no tuvo más remedio que abandonar la escalada. La pareja descendió lentamente en rappel, mientras Lama ayudaba a Anker lo mejor que pudo. Los dos escaladores se vieron obligados a separarse, y un helicóptero de rescate de emergencia trasladó a Anker a un hospital, donde fue sometido a una operación que le salvó la vida con éxito. Tras esta escalada y tras escapar por los pelos de la muerte, Anker se retiró de la escalada de altura. Sin embargo, Lama no se rindió. Solo en el campamento base, Lama se enfrentó a una difícil decisión. ¿Debería continuar la escalada en solitario o rendirse? Impulsado por la determinación y su pasión por la escalada, decidió intentarlo de nuevo. 2 días después de ayudar a Conrad Anker a subir a un helicóptero de rescate, David ascendió la arista noroeste por una grieta rocosa más larga pero más fácil y montó el campamento. Al no tener compañero de escalada, tuvo que usar técnicas de escalada en solitario con cuerda para ascender la arista, escalando un tramo como primero, colocando un anclaje y luego rapelando de regreso para quitarse las protecciones. Pero escalar la montaña de esta manera, con una mochila pesada, resultó ser un desafío demasiado grande. Lama también abandonó este tercer intento, no lejos del punto culminante de la expedición con Conrad Anker. En octubre de 2018, Lama emprendió un cuarto intento, ascendiendo la misma cresta que había abordado en su primera aventura en solitario. El clima era implacable, con temperaturas gélidas y vientos fuertes que azotaban su tienda mientras acampaba durante 2 noches. Sin embargo, Lama perseveró, superando el dolor de los dedos de los pies congelados para finalmente alcanzar la cima al tercer día. Tras un breve momento de triunfo en la cima, Lama supo que debía descender rápidamente. Descendió en rappel por la montaña y finalmente llegó al campamento base a medianoche. Milagrosamente, a pesar de la congelación, no perdió ningún dedo del pie. La determinación incansable, el espíritu inquebrantable y la increíble resiliencia de David Lama lo llevaron a convertirse en la primera persona en conquistar el majestuoso Lunag Ri. David Lama demostró que a veces se puede vencer a la naturaleza, pero otras veces la madre naturaleza nos tiene reservados otros planes. Según Lama, creo que los escaladores y montañeros tienen una relación muy abierta con el riesgo y sus miedos. Pensamos mucho en lo que puede salir mal. Obviamente, es fundamental mantenerse con vida, pero también creo que sería muy positivo que la gente en general pensara en las consecuencias de sus actos tanto como lo hacen los escaladores. Era abril de 2019 cuando David Lama afrontaría sus últimos momentos en las montañas que amaba. La mañana del 18 de abril de 2019, Hadley Hammer recibió una llamada telefónica devastadora. Hadley Hammer es una esquiadora profesional de Jackson, Wyoming. Llevaba 5 meses saliendo con David y habían planeado una vida juntos. Pero todo terminó trágicamente. David Lama, junto con los escaladores Hans-Jörg Auer y Jas Roskelley, ascendió una durísima ascensión al pico Howe en las montañas rocosas canadienses. Esta fue la última montaña que escalaría. Gracias a fotos y datos de GPS, John, el padre de Jas Roskelley, pudo reconstruir los aterradores sucesos que sucedieron ese día. Las fotografías del teléfono de Roskelley indican que los 3 escaladores alcanzaron la cima el martes, 16 de abril a las 12:44. Todo indica que los 3 pretendían descender por la misma ruta por la que subieron, que incluía rappel y esquí. Quizás conozcas el término rappel como el descenso controlado de una pendiente empinada, como una pared rocosa o una montaña, deslizándose por una cuerda.
Poco después de que Jess fotografiara su ascenso a la cima, los tres comenzaron el descenso. Hans Horck tomó algunas fotos más mientras descendían por la arista, documentando su progreso en cada rappel. A la 1:27 de la tarde, tomó la última foto encontrada en una de sus 3 cámaras. La imagen capturó a David de pie al pie de su último rappel desde la arista suroeste, en la entrada del canal de nieve que habían escalado anteriormente. En la esquina inferior derecha, se veía el borde de la arista, marcado por las huellas de su ascenso. Con las cuerdas enrolladas, los 3 escaladores se apresuraron por la ladera de nieve blanda hacia el cruce que los llevaría fuera de la depresión en forma de embudo sobre la salida de su ruta, con la vida a cuestas. Ya habían sorteado estas laderas de nieve moderadamente empinadas sin cuerdas durante su ascenso. Desde la cresta suroeste, había un descenso de 165 metros hasta el extremo inferior del canal de nieve y una travesía hasta el siguiente canal por encima de la línea King, lo que requeriría más rappel. Jess se encargó de las cuerdas, atando meticulosamente otro nudo de saco en la marca central de ambas hebras, creando 2 bucles de unos 50 centímetros de largo. Pasó el brazo por los bucles, se los echó al cuello y desenrolló los 4 cabos de cuerda. Ató un nudo de saco de tamaño normal a un bucle de la cuerda verde y azul y lo aseguró con un mosquetón al extremo del mango de uno de sus piolets. Este nudo estaba a unos 2 metros del doble bucle central que rodeaba sus hombros, pero mientras descendían bajo el sol de la tarde, el desastre golpeó al trío de escaladores. Un bloque de nieve se desprendió repentinamente antes de que pudieran salir del canal hacia la línea King. Lo más probable es que oyeran el crujido de la ladera, giraran y se prepararan para la avalancha que se aproximaba. El mango roto de uno de los piolets de Jess y un mosquetón doblado, encontrados posteriormente, indicaron que Jess logró clavar su piolet en el hielo con mucha fuerza justo antes de que la avalancha impactara, intentando anclarse y prepararse contra la furia que se aproximaba. Una fotografía tomada desde la Ashfields Parkway inmediatamente después del evento mostró que una gran cornisa se desprendió sobre su ruta. Una cornisa es una repisa o plataforma de nieve que sobresale de una montaña, generalmente a sotavento de una cresta. Las cornisas se forman cuando el viento arrastra la nieve sobre las abruptas grietas del terreno, donde se acumula y crece. Pueden crecer varios metros desde el borde de la montaña a medida que avanza el invierno, moldeándose y doblándose en hermosas formas. Por mucho conocimiento y experiencia que tengas como escalador en montaña, y por mucha habilidad y preparación que tengas en cuanto a prevención de avalanchas y zonas a evitar, lamentablemente no puedes planificar para los problemas que puedan surgir con cornisas que caen sobre la nieve y desencadenan una avalancha ladera abajo. Y esta avalancha los arrolló como un tren de carga. Tras una caída de 5,8 metros, la cuerda se tensó entre el piolet y los lazos que rodeaban los hombros de Jess, ejerciendo toda la fuerza de la avalancha sobre los nudos y rompiendo el extremo del mango del piolet. Posteriormente se descubrió que los nudos estaban tan tensos como si estuvieran soldados. Es casi seguro que tanto David como Hans Horck también intentaron sujetarse con sus piolets, pero no estaban atados a ellos. Ni David ni Hans Horck usaron correas de mano durante esta escalada. Aunque se encontraron las 2 herramientas de hielo de Jess, no se recuperó ninguna de las de David, y solo se encontró una de Hans Horck. Cuando finalmente se recuperaron los cuerpos, se descubrió que Jess tenía 2 cuerdas firmemente enrolladas alrededor de su torso y piernas. Hans Horck no parecía tener ninguna cuerda. Mientras Lama estaba enredado en algunos bucles, los 3 escaladores fueron arrastrados hacia la cuenca de nieve y a través de la ruta de vida por la gota. Los equipos de búsqueda tardaron 5 días en encontrar sus cuerpos enterrados en el abrazo de la montaña. Una parte de las cenizas de David Lama fue llevada a la cima del Pico Fox en Nepal, un lugar donde solía aclimatarse para sus intentos de escalar el Unag Ri. Sus padres, acompañados de amigos cercanos y familiares, emprendieron un emotivo viaje a las profundidades de la región de Solukhumbu. Allí construyeron un chorten, creando un lugar de descanso final para David en un paisaje que había sido tan significativo para él. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Sé valiente y vive con valentía.